Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón y bueno, en este momento quiero darles la bienvenida. Vamos a poner este momento en las manos de nuestro Señor Jesús y que Mamita María nos cubra con su manto, que el Espíritu Santo nos llene con su presencia y bueno, que todo sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Bueno, gracias a Dios hoy estamos aquí, tenemos un día más, una oportunidad más de agradecerle, darle gracias por todo lo que nos da. Y quiero hoy tratar un tema y es básicamente nuestra entrega al Señor. Nosotros le entregamos absolutamente nuestra vida, nuestro ser, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, pero tenemos que tener una justa medida porque muchas veces pensando que estamos agradando a Dios, estamos haciendo muchas veces lo contrario. Acuérdense que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hay mucha gente que dice, es que si yo estoy bien con Dios, los demás no me importan. A mí no me importa lo que digan porque si estoy bien con Dios, pues ya qué. Entonces, muchas veces entramos en una soberbia espiritual y no nos damos cuenta que estamos llenos de soberbia espiritual. Y esto es algo bien delicado. Y en esa soberbia espiritual empezamos a actuar de una manera que no es adecuada. Empezamos a demonizarlo todo, a satanizarlo todo. Todo es pecado, ya nada se puede hacer. Entonces dejamos esa parte humana que tenemos que vivir. Nosotros veíamos que Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios, o sea, él era ese complemento perfecto, ¿sí? Él no, nunca dejó de ser humano siendo Dios completamente, pero era humano también, o sea, era completamente hombre. Él sintió hambre, sintió sed, todas las necesidades que nosotros teníamos, él también las sentía. Pero nosotros a veces cuando estamos en estos caminos de conversión, en estos caminos de espiritualidad, dejamos todo en las manos de Dios, pero nos entra una soberbia donde pensamos que todo nos va a cambiar milagrosamente, que si yo entro en el proceso de conversión, entonces todo me tiene que ir bien, que ya no voy a tener problemas. Entonces es como si ya viviéramos en el paraíso y así no son las cosas. Aquí tenemos que seguir afrontando nuestras obligaciones, padeciendo nuestras necesidades y tenemos que seguir viviendo nuestra vida natural, obviamente de la mano de Dios y con esa claridad que Dios nos va quitando esas vendas. Pero veo muchas personas que están en el catolicismo, que están asistiendo a la iglesia, completamente amargadas muchas veces por su economía, por su salud, por su relación familiar, etcétera, por sus hijos. Y no entienden por qué les está pasando esto. Porque a veces pensamos que si no se me dan las cosas es que yo no tengo fe o quién sabe qué tan pecador soy o todo es una condición como si Dios pensara como nosotros. Dios es un Padre bueno y bondadoso y Dios sabe cómo trata con nosotros, cómo nos debe guiar, cómo nos debe llevar y no es dándonos todo siempre a la hora que queramos como queramos. Dios no quiere hijos perezosos, Dios no quiere hijos que vivan sin ilusión, que vivan mediocremente. Dios quiere hijos que se sacrifiquen, que trabajen, que luchen, que sean compañeristas, que sean generosos, que ayuden al prójimo, que entreguen su vida completamente para servir. Pero nosotros pensamos que todas nuestras necesidades simplemente es orar y ya, me quedo ahí. No, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que buscar ese sustento porque Dios nos ha dado las capacidades, Dios nos ha dado talentos, por eso hay personas que tienen el talento para el canto, para el arte en general, para pintar, para cocinar, para las matemáticas, hay gente que le gusta enseñar, hay gente que es buena para dar consejos, para las manualidades, etcétera. Por eso hay tantas profesiones, tan diversas. Y todas las personas son necesarias e indispensables. No todos pueden ser gerentes, no todos pueden ser técnicos, no todos pueden ser profesionales, no todos pueden ser al servicio doméstico.
Se necesita a todos y a cada uno. Todos son importantes y fundamentales. Todos hacen parte de nuestra sociedad, de nuestra cotidianidad. Entonces, no podemos dejar de hacer las cosas que Dios nos ha entregado, los talentos que Dios nos ha dado. Si tú tienes habilidades para los negocios, si tienes habilidades para las ventas, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho cantar y predicar y demás, pero me encantan las ventas, me encanta emprender. Pero hubo un momento en mi vida que sí les confieso donde había estado en una crisis económica, en una quiebra, y gracias a eso, bendito sea el Señor, que me llamó y tocó mi vida. Los que conocen mi testimonio pues saben todo lo que el Señor hizo en mí. Pero uno piensa que entonces ya Dios le tiene que solucionar a uno la vida, entonces ya encontré a Dios, entonces ya todo tiene que ser perfecto, yo ya pues hago la voluntad de Dios. Uno piensa así, entonces ya. Pero se va dando cuenta que las obligaciones siguen, que tú estás con Dios, pero te sigue llegando el arriendo, que tú estás con Dios y que tienes que pagar el colegio de tus hijos, que estás con Dios, pero que necesitas esforzarte. Siempre va a llegar la providencia de Dios, porque todo es providencia. Dios siempre está ahí proveyendo. Pero yo he visto hermanas religiosas que salen a vender huevos, tienen canasticos de huevos y venden huevos, hacen manualidades, viven trabajando, porque hay gastos, hay cosas que ellos tienen que solventar. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para sentir y creer que nosotros somos, mejor dicho, no sé de dónde? Como que esa es una mentalidad protestante que no es como que pare de sufrir ya. No. Vemos que San José era carpintero, San Pablo vendía carpas, predicaba el evangelio, pero hacía carpas y vendía carpas. Sí, entonces Dios nos ha dejado a cada uno misiones, claro que sí. A veces nosotros pensamos que entonces, como Dios ya tocó mi corazón, entonces yo tengo una misión y Dios se va a encargar de sostenerme. Y alguna vez Marino Restrepo, este hombre tan de Dios, me decía que mi primer ministerio era mi familia, y que o sea, lo que yo tenía que hacer era trabajar por ella. Entonces, básicamente, yo me pongo a ver tantas personas todos los días que luchan, que trabajan, y algunos no son ni siquiera creyentes. Y Dios bendice de todas maneras su disciplina, bendice su constancia. Y vemos personas que de la nada, con perseverancia, con actitud de decir, toman una decisión, salen adelante. Pero a veces nosotros vamos a grupos de oración y lo que nos quitan es la paz. Nosotros no confiamos en esa providencia de Dios, en las capacidades que nos ha dado, en que nosotros, Dios dice que el que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios, ¿no? Y que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero nosotros no confiamos en nuestras capacidades. O sea, cuando tú eres disciplinado, Dios lo recompensa. A veces ni siquiera se necesita tanta inteligencia. Vemos una película, la de Forrest Gump, una película que tiene un mensaje realmente muy bueno. Un hombre que no era ni siquiera inteligente, pero tenía una idea, que iba a hacer un negocio, que iba a tener un barco camaronero, y se volvió uno de los hombres más ricos en la historia, ¿no? Pero no necesitaba ser inteligente, necesitaba ser disciplinado. Pero nosotros muchas veces hemos hecho cosas que nos traen consecuencias a un futuro. Cuando tú eres joven, duermes hasta tarde, no te levantas temprano, no le das gracias a Dios, no eres disciplinado, no te preparas, estudias solamente por darle gusto muchas veces a tus padres, o abandonas la universidad. Pero obviamente pues hay un porcentaje de jóvenes que se esfuerzan, que trasnochan y que dedican, en vez de irse a fiestas, en vez de desperdiciar su tiempo, se dedican a estudiar y a prepararse. Este porcentaje de personas obviamente se va a ver reflejada en su futuro, eso que han hecho en el presente. Cada día tiene su afán, como dice la palabra. Entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer, no perder el tiempo, prepararme, educar. Hay tantas maneras de estudiar ahora por internet, que es que no hay plata, que
que es que ya me dejó el tren, ya me di cuenta tarde. Como en mi caso, yo me arrepiento de tantas veces que no me preparé y me dedicaba más bien era a ver cosas en la televisión que no me edificaban, perder el tiempo haciendo otras cosas que no tenía que hacer. En vez de prepararme, estudiar, en vez de ir a fiestas, reuniones cada 8 días, pues dedicarme de verdad a estudiar, a ser el mejor en mi carrera, a ser el más ordenado en mi cuarto, en mi casa, con mis padres, a ser el más respetuoso, en fin. Y después nosotros tenemos problemas porque vemos las consecuencias. Cuando llega la conversión, obviamente llega un cambio, Dios te organiza la vida. En mi caso, pues vino un cambio, Dios me organizó. Y es importante tener, como les estoy diciendo, claro y un equilibrio, que tú le entregas todo a Dios, pero tú tienes que seguir viviendo y tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer día tras día. Eso es algo que tienes que tener en tu mente, en tu corazón, porque si no te vas a estrellar. Y cuando estés sufriendo, te vas a arrepentir porque vas a decir, oiga, perdí tanto tiempo en vez de estudiar, en vez de prepararme, en vez de buscar un trabajo, en vez de emprender, en vez de hacer algo, me quedé esperando, como en el cuento de que el señor que quería ser salvado y le enviaban salvavidas y él decía que no, que Dios lo iba a salvar personalmente. ¿Y cómo nos salva Dios? Nos envía oportunidades, nos abre puertas, nos muestra el camino, te ofrecen trabajos, te ofrecen oportunidades, pero tú dices, no, yo estoy en las manos de Dios, no, Dios es el que me va a proveer, no, eso no. Ya empieza uno con ese escrúpulo, cuando uno empieza en ese proceso de conversión, por eso les digo que hay que tener un equilibrio, porque si no, todo te va a parecer que no viene de Dios, ¿no? Y eso también ya es el enemigo el que se mete ahí. Entonces, que haga este trabajo, entonces tú empiezas a analizarlo, a pensar, ay no, es que no, de pronto no es lo que Dios quiere para mi vida, no, esto no es de Dios, no. Sí, yo sé que hay que orar y hay que pedirle al Señor, pero también hay que trabajar. Un instrumento de Dios, una persona conocida en el gremio, eh, con muchos dones espirituales, muchos carismas, fue y le comentó a su director espiritual en esos primeros momentos donde eh, empezó a tener esos encuentros con el Señor de una manera ya mística y sobrenatural y bueno, tenía muchos dones. Y lo que le dijo el sacerdote pues como que fue un freno para él. Y era, cuando él le contaba todas esas cosas que le pasaban, le decía que qué tenía que hacer. El sacerdote lo que le dijo es, mira, busca trabajo, trabaje. Y él después explicaba que, claro, él ya había entendido, porque quizás él hubiera querido sacar provecho, sacarle tajada a esto inconscientemente, no como Pedro, ¿no? Pedro le dice al Señor, si todos se van, yo nunca te dejaría. Y el Señor le dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces no nos conocemos el corazón. Y eso también yo le he pedido personalmente al Señor. Ayúdame laboralmente para, para no desviar mi camino, ¿no? Porque he escuchado muchos artistas, cantantes católicos, predicadores, y no solo católicos, también de otras denominaciones, que no van a predicar, que no van a cantar, si no les pagan, no sé, pues una cifra de unos montos que ellos ya tienen establecidos y tienen que tener unas ciertas comodidades, y si eso no es así, entonces no van. Entonces ahí ya se volvió, fue un negocio y no un ministerio. Y el ministerio pues es otra cosa. Es de verdad por amor a las almas, por amor a Jesús. Entonces es importante que tengamos claro que tenemos que entregarle toda nuestra vida al Señor, pero que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que tenemos que luchar, que tenemos que buscar. Dice el Señor que pidan y se os dará, busquen y hallaréis. No que se queden quietos y no hagan nada. No solo orar. Hay gente que vive en el Santísimo, vive orando, haciendo novenas, pero no sale a buscar oportunidades. No sale
a buscar qué hacer, y entonces viven con un sufrimiento por su economía, por los gastos y demás. Y la economía es algo que nos toca a nosotros tremendamente. Lo mismo que la salud, el tiempo. Bueno, nosotros somos muy frágiles. Y nadie dijo que porque estuviéramos en los caminos de Dios íbamos a dejar de vivir y experimentar el dolor, experimentar el miedo, las ausencias. Pero hay una cosa que sí es importantísima tener claro, y es que cuando nosotros estamos con Dios, pues tenemos una paz que supera todo entendimiento. Y ponemos todos nuestros talentos al servicio de Dios. Ahorita yo estoy feliz porque las oraciones que le he hecho al Señor, pues se han ido respondiendo en el tiempo de Él. Yo llegué a pensar en un momento que yo me iba a dedicar, no sé, a otras cosas, solo a esto, y como les decía, el Señor me ha dicho, tu primer misterio obviamente es tu familia, tienes que trabajar. El resto, pues, el Señor es el que irá poniendo los momentos, no nos podemos inventar una misión. Entonces, pues es importante. Yo ahorita estoy trabajando y trabajando para mi familia, para que ellos estén bien, para que ellos eh, tengan una buena calidad de vida. Es que Dios nos ha dado los talentos. Dios nos ha dado los talentos. Pero nosotros a veces vamos a tantas cosas donde la gente a veces pierde también la parte humana que Jesús nunca la perdió. Entonces tú vas a un sitio con el ánimo de encontrarte a Jesús y te dicen, venga, es que usted está atado, usted le hicieron yo no sé qué cosa. Y pues obviamente sí, espiritualmente sí pasan todas esas cosas. Pero cuando tú tienes una confesión de vida, cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú dejas el pecado, cuando tú pagas tus deudas, porque obviamente no podemos andar sin pagar las deudas, eso sí obviamente nos ata. Y hay muchas cosas que espiritualmente suceden. Pero hay una cosa, y es que si tú vives realmente conforme a la voluntad de Dios y todos los días le dices, Señor, es que no es por mis méritos, o sea, es tu gracia. Y todos los días te levantas perseverando, perseverando, y no derrotándote porque no te salió bien una o dos o tres, porque te sientes que no eres lo suficientemente bueno o hábil para tal trabajo. Pero luchas y confías, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, todos los días, porque una de las cosas, como les decía, es la inconstancia, dejar las cosas tiradas. En cambio, cuando tú eres disciplinado, yo he visto gente que ha hecho cosas inmensas. Escuchaba el testimonio de un hombre que era albañil, trabajaba en construcción, y pues había logrado tener su casita y sus cosas, pero empezó a tener sus deudas al punto de una crisis económica muy tremenda, y pues el hombre entró en una red en un negocio de red de mercadeo, y donde estos negocios de red de mercadeo, network marketing, pues la gente, mucha gente no le va bien porque quieren ver la plata ya, el dinero lo quieren ver ya, o sea, que mi esfuerzo dé frutos ya, entonces si trabajo que me paguen ya. Pues este hombre tuvo una cosa que se llamaba disciplina y perseverancia. No fue fácil, no fue que al otro día tuviera, pero él tenía dos opciones: o se rendía o seguía adelante, no podía hacer más. Y este hombre se esforzó, eh, se dedicó, estudió, se preparó, empezó a crecer personalmente, y hoy en día el hombre vive con su familia en un muy buen sitio, vive muy bien, cómodamente, y obviamente dándole gracias a Dios, porque es que Dios nos hizo tan capaces de tantas cosas, tan capaces de hacer cosas maravillosas. Yo veo gente que tiene unos talentos increíbles, gente que tiene una voz que es de no creer, gente que baila maravilloso, gente que cocina espectacular, gente que hace cosas que tú no te imaginas.
Y Dios no nos hizo así a uno que otro. Todos tenemos las capacidades y los talentos, pero nosotros no confiamos. No confiamos en la maravillosa obra que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando tú realmente te entregas y todos los días te levantas con fe, con ánimo, con esperanza, pues vas a ver los frutos en tu vida. Los frutos que tú no te imaginas que pueden pasar, y esas bendiciones. Porque Dios premia esa disciplina. Dios premia a esos músicos, a esos predicadores que se dedican a estudiar, a esos músicos que se dedican por horas y horas a aprender su instrumento, su guitarra. Conozco un músico amigo con el que he grabado una canción. Hoy está estudiando, se fue de Colombia, está estudiando una especialización, dejando su familia, dejando sus comodidades, pasando necesidades, trabajando en cosas que no tienen nada que ver con su profesión, a veces de mesero y otras cosas, con unos horarios complicados, sin dinero. Pero todo lo hace porque tiene una misión y tiene unas ganas, primero de alabar al Señor, y segundo de sacar adelante sus proyectos. Y yo estoy seguro que este joven va a hacer grandes cosas, porque es muy, muy dedicado, muy estudioso. Pero si uno se queda quieto, no hace nada en su vida, sino solamente criticando, demonizándolo todo, pensando que ya porque ya entré en los caminos de Dios, entonces todo me tiene que caer del cielo. No, pues que eso no es así. Cuando estemos en el cielo con el Señor, ahí no nos va a faltar absolutamente nada. No vamos a tener necesidad de nada. Pero aquí estamos con Dios, pero hay tormentas. Acuérdense que los discípulos estaban con Jesús. Jesús estaba en la barca, pero igual experimentaron miedo, tormentas, truenos, y esas olas grandísimas que casi los hundían. Y el Señor les decía, bueno, tengan fe. Nosotros tenemos fe, pero hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Jesús está en nuestra barca, pero tenemos que dar ese paso de fe. Señor, aquí estoy. O sea, Dios multiplicó los panes y los peces, pero un niño puso lo que tenía. Aquí tengo esto, y Dios hizo grandes cosas. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos martirizamos, nos amargamos en la fe y somos esos cristianos amargados? Cristianos que lo que hacemos es espantar a las demás personas. Porque la gente dirá, no, pero es que estos cristianos, la verdad, pues lo único que hacen es quejarse, todo está mal, ahí voy. No, sí, bien, bendecido por Dios, no, sí, no, otra vez lo mismo, no, ayúdame a orar por mí, por mi situación, no, es que no he podido pagar esto, no he podido lo otro, no, mi salud está muy mal, lo otro. En todo lo que suceda, darle gracias a Dios y busca las soluciones. Si estás enfermo, pídele al Señor el milagro, pero pues por algo el Señor puso a los médicos, como les decía. Busca a los médicos, que Dios te curará y te sanará a través de ellos. Dios te dará la bendición a través de ese trabajo que estás haciendo. Dios te mostrará el camino. Pero si tú caminas y haces acciones, porque es que si tú tienes fe, pero no haces nada, no actúas, pues va a ser muy difícil que Dios se manifieste. Porque pues Dios no es un genio, no es la lámpara de Aladino. No es como que, bueno, pídame 3 deseos y todo le va a aparecer así de la nada, no. Es como ese papá bueno que le dice al hijo, bueno, ¿quieres esto? Ahorra un poco, esfuérzate, trabaja conmigo estas vacaciones y va a llegar eso que tanto anhelas. Porque así es, Dios nos quiere formar, nos quiere forjar. Porque imagínense, pues Dios no quiere hijos que no tengan, como esos hijos que todo se les da y que después piensan que es una obligación del papá y hacen pataleta cuando no se los da y se ponen groseros y demás. Esos niños que vemos que si la mamá no le compra el dulce, pues se bota al piso, insulta a la mamá. Entonces Dios, como buen padre, pues nos forma, nos forja, y
Y pues bueno, tenemos que realmente confiar en que Dios nos ha dado a nosotros unos talentos. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Y también si estás demasiado envuelto en la fe, pero has descuidado lo que tienes que hacer acá, ten cuidado. Porque si está bien ir a grupos de oración, si está bien llenarse de la presencia de Dios, pero también sin descuidar tu familia, sin descuidar tus obligaciones, sin descuidar tu trabajo, sin, sin cambiar tu entorno en tu casa, sin dejar el orden, porque muchas veces solo Dios, luz afuera, pero en la casa somos oscuridad. Entonces tenemos que de verdad ser completos, ser integrales, ¿no? En todos los sentidos. Tenemos que ser integrales en todo. Así que los invito a reflexionar, a que nos analicemos qué tan religiosos estamos, cómo vamos en nuestra conversión y si estamos realmente haciendo acciones, si realmente nos hemos quedado esperando como ese Dios mágico o realmente confiamos en Él, pero sabemos que tenemos que actuar y tenemos que poner de nuestra parte, hacer lo que nos corresponde hacer, ese 1% que nos corresponde hacer, porque Dios hace todo. Dios hace absolutamente todo. Dios te ha dado el talento. Si tú sabes de matemáticas, Dios es el que te ha dado el talento. Pero tú, ¿cómo has pulido ese talento? Con tu disciplina, con tu perseverancia, con tu estudio. Hay gente que tiene un talento para la música y desde niño se nota. Pero pues se han dedicado. Y desde niño empiezan a explotar ese talento. Y con la práctica, van puliendo y se hacen un diamante. Eso queda, hay prodigios en muchas áreas. Pero eso no fue que ya se levantó y fue prodigio, no. Dios le dio el talento y la disciplina, la perseverancia y la decisión hizo que eso tomara el brillo y sea lo que se muestra, lo que es ahora. Entonces, pues, de verdad, que estemos contentos dándole gracias al Señor por todas las oportunidades que nos da todos los días. Pidámosle perdón al Señor por toda la mediocridad que hemos vivido, por todas las veces que hemos criticado a nuestro prójimo, por todas las veces que los hemos mirado por encima del hombro, por todas las veces que nos creemos en serio mejores que los demás y donde pensamos que es una obligación de Dios y que Él nos tiene que salvar y ya y punto, y es así. No, o sea, Señor, aquí estoy, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, te entrego mis manos, te entrego mi vida, ayúdame a ser bendición y luz para mis hermanos, ayúdame a dejar huella en este mundo, una huella que te refleje a ti. Quita todo lo negativo de mi vida, ayúdame a ser persona de luz para mis hermanos, no de romperle los sueños y las ilusiones a los demás, demonizarlo todo, decirle que todo es pecado, que todo está mal, que eso no se hace así, sino ayúdame de corazón a hacer luz para mis hermanos y hacer algo productivo con esta vida que tú me has dado, no enterrar los talentos que nos has dado, sacar adelante nuestras familias, nuestros hijos. Así que bueno, pues Dios los bendiga, nos estaremos viendo, estaremos escuchando en otro programa. Cuídense mucho y hasta la próxima.